Muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde usted esté. Este es su hermano en Cristo, nuevamente Ray Regalado, quien está con usted para continuar la serie Principios del Reino. Hoy vamos a terminar la parte que comenzamos en el video anterior, hablando acerca del medio ambiente. Así que es interesante y sabroso aprender, mis queridos, que Dios ya había preparado un ambiente, un territorio, donde el hombre podía encontrarse con su presencia. Y vimos que como Dios plantó el jardín de Edén allí para que el hombre pudiera comunicarse con él. Y Dios quiere que hoy tú y yo tengamos un Edén en nuestro hogar que también podamos usar para comunicarnos con él. Vamos a pedir la presencia del gobernador, el Espíritu Santo. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, oh Dios, en esta hora, te agradecemos grandemente todas las bendiciones que nos das, Señor. Venimos a ti tal cual somos. Queremos que tú puedas moldear nuestro carácter a través, oh Dios, de la persona del Espíritu Santo, que Él pueda enseñarnos, guiarnos, dirigirnos a toda verdad. Aquellos amigos y hermanos que nos escuchan, que tu presencia a través de Él también pueda manifestarse, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos, nosotros hasta aquí estuvimos hablando un poquito acerca de ciertos principios que ya hemos visto que son necesarios dentro del reino de Dios, como gobierno divino y como príncipes y princesas en esta tierra, mientras el gobernador esté aquí, una vez el Señor vuelva y nos coronen nuevamente, entonces podemos reinar para siempre con Él en este lugar. Pero mientras tanto, nosotros tenemos acceso, nosotros tenemos todos los privilegios que el gobierno del reino nos ofrece. Nosotros podemos tener acceso a esas cosas. Estuvimos hablando un poco acerca del medio ambiente, y es que Dios, todo lo que ha creado, lo ha creado en un ambiente para que funcione bien. O sea, le puse el ejemplo de los peces. Los peces fueron creados para andar en el mar. Pero antes de que Dios creara los peces, Dios creó el mar, la expansión, y la separó y lo preparó para entonces, cuando creó los animales marinos y todo lo que existen en los mares, ya ese ambiente había sido preparado para ellos. Lo mismo hizo para con nosotros los seres humanos. Dios adornó la tierra, preparó el territorio, y no solamente eso, sino que plantó allí un huerto que se llamó el Jardín del Edén o el Huerto del Edén. Y vimos cómo también en el cielo hay un Edén. Y en ese lugar vimos que fue donde Dios creó a Luzbel. Oh, bien interesante. Y cómo en los dos lugares, los dos Edén, allá en el cielo y en la tierra, allí Dios usaba ese lugar para comunicarse con Adán y Eva, para que su presencia estuviera allí. Oh, mi querido, fue bien tremendo cuando estudiamos eso a profundidad. Le estoy dejando para que ustedes en sus casas allí también sigan profundizando en este tema. Simplemente yo estoy trayéndolo para que vean lo sabroso y lo profundo que es. Y lo importante de que Dios quiere que nuevamente tengamos un Edén aquí en esta tierra. Si no importa, no tenemos que estar en el cielo con Él. Mientras estemos aquí, nosotros podemos tener un lugar donde la presencia de Dios esté allí con nosotros. Y eso es lo que vamos a terminar de estudiar en este día. Si quiere más detalle, vea el video anterior para entonces continuar con lo que vamos a decir hoy. Es uno de los principios más importantes dentro del reino de Dios, el principio del medio ambiente. Y este lugar fue diseñado por Dios para que nos adaptáramos individualmente y pudiésemos cumplir ese propósito que Dios a cada ser humano le fue entregado. Así que cuando el ambiente estuvo listo, Dios invocó toda y cada creación de su fuente prevista y la colocó en el ambiente específico que había creado para ella. Antes de continuar, yo voy a simplemente a mencionar 3 versículos que vimos ayer que son importantes de entender para que sigamos con el tema de hoy. Génesis 2:8 nos dice: y plantó Jehová Elohim
un huerto en Edén. ¿Dónde? En el lugar delicioso, en el lugar de la delicia, en el lugar donde está la presencia de Dios. Eden, aquí en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Así que Dios formó la tierra, la creó, sí, Dios la creó, la adornó, sí, la adornó, pero Él puso un lugar especial en la tierra que se llamó el Edén, y en ese lugar puso al hombre. Y es interesante que allí en ese lugar fue donde Él le trajo a la mujer para presentársela. No en cualquier parte de la tierra, no, en el Edén Dios se la trajo. Cuando Dios le dio la responsabilidad a Adán de que todo iba a estar bajo su dominio, Él tenía que ponerle nombre a los animales, pues Dios le trajo todos los animales al Edén para que Él le pusiera nombre en Edén. Así que esto no es un lugar que vamos a leerlo y bueno, así. No, es muy importante entender la posición del Edén dentro del reino de Dios, porque es el medio ambiente que Dios había creado para que el hombre estuviese cómodo allí, para que el hombre estuviese en su presencia. Y eso se perdió. Eso fue retirado cuando el hombre desobedeció. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, nos retiramos de su presencia, porque el pecado hace una separación entre Dios y nosotros. Por eso es que es tan importante de que volvamos a tener nuevamente esa conexión con Dios, para que estemos en la presencia de Dios y entonces ese Edén se haga una realidad en cada uno de nosotros. Es algo maravilloso, mis queridos. Isaías 51:3, otro versículo que vimos y estudiamos en detalle. Ciertamente Jehová consolará. La palabra consolar ya lo hemos visto. Nazcán, el aliento, literalmente es cuando Dios respiró profundamente y nos alentó. ¡Wow! Nos alienta, nos consuela. Consolará todos sus lugares desolados. En nuestras vidas, en tu vida, ciertamente tenemos lugares que no tienen nada de la presencia de Dios, lugares donde estamos vacíos, que necesitan ser llenados por la presencia del Señor. Y el Señor promete aquí que Él va a llenar con su presencia esos lugares desolados. Él va a convertir el desierto en un Edén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él va a poner allí en el paraíso de Jehová, Él va a poner su presencia nuevamente en nosotros. Mis queridos, allí, en ese lugar, cuando estemos en el Edén, habrá ¿qué? Gozo. ¡Wow! ¿Habrá qué más? Alegría. Estas palabras son bien interesantes. Gozo, el sinchán, que significa regocijo, placer, la alegría, el sazón, un éxtasis de regocijo. Así que cuando estemos en el Edén que Dios quiere que nosotros estemos en su presencia, lo que va a haber allí es gozo, lo que va a haber allí es alegría, lo que va a haber allí es acción de gracia, el Todá, que es un lugar donde hay confesión. Allí si hacemos algo malo, cuando estemos en Edén, lo vamos a confesar. No nos vamos a sentir abochornados, pero sí nos vamos a sentir arrepentidos y le vamos a traer a Dios en confesión lo que hemos hecho, y entonces lo vamos a alabar, le vamos a dar la gloria porque su presencia está con nosotros, y entonces habrá voz de melodía, voz de música, el simra, y estaremos allí en la presencia de Dios. Wow, mis queridos, yo le pido a Dios que me permita tener aquí en mi hogar un Edén. Sí, un Edén. El enemigo ha querido por muchos años que en nuestros hogares lo que haya es un infierno. Pero Dios quiere que en tu hogar y en mi hogar haya un Edén, un lugar donde la presencia de Dios esté morando con cada uno de nosotros. Mis queridos, Ezequiel 28:13 vimos entonces dónde está ese otro Edén, el Edén que está en el cielo. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ese huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Vemos que tenía 10 diferentes tipos de piedras preciosas. Vimos los primores de tus panderos y las flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Yo pregunto,
Luzbel, ¿fue creado en la tierra o fue creado en el cielo? Fue creado en el cielo. Por eso es que dice en Edén. Y fíjense dónde Luzbel fue creado. Luzbel fue creado en Edén, en el huerto de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y allí en el huerto de Dios se le hizo su ropaje con las 10 diademas. Se prepararon los instrumentos musicales para el día de su creación. Por eso es, escúchenme bien mis queridos, en Edén fue él creado, en el huerto de Dios. Cuando él vio que Dios había plantado un Edén en esta tierra, se llenó de ira, se llenó de algo feo, porque así mismo él fue creado, en un lugar allí donde había gozo, donde había alegría, donde había música. Instrumentos musicales fueron creados desde el día de tu creación. Por eso fue que cuando él vio aquello, y el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal estaban en el Edén, él dijo, yo voy a destruir esto. Se metió aquí y allí en el Edén destruyó lo que Dios le había dado a los seres humanos. Mis queridos, esto es tan importante, porque si nosotros lo podemos ver, si nosotros lo podemos entender, el jardín era donde estaba la presencia de Dios, era el lugar de agrado. Allí fue donde Dios colocó a Adán. Allí fue donde Dios le presentó a su mujer, a Eva. Allí fue donde Dios trajo a los animales para que Él le pusiera nombre. Pero allí también fue donde ellos decidieron desobedecer a Dios. Mis queridos, en el momento que se desobedece a Dios, el Edén se retira de nuestras vidas. La presencia de Dios se va de nuestra presencia, no porque se va la presencia, sino porque nosotros nos alejamos de la presencia de Dios por la decisión que estamos tomando. Así que con esto en mente, Génesis 3, 23 y 24 nos dice, y Jehová Elohim lo expulsó del huerto de Edén, para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues expulsó al hombre, y puso querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Oh, cómo nos hemos caído. Lo que una vez fue nuestro privilegio, otorgado por Dios, ahora se nos ha sido negado. Porque cuando Dios envió al hombre y a la mujer lejos del Edén, del lugar del momento de su presencia, también colocó querubines en la entrada del jardín para asegurarse de que la humanidad no volvería al ambiente que había sido su hogar antes de su pecado. No es parte del tema, pero solamente quiero que ustedes lo estudien. En algún otro video más adelante lo voy a mencionar, lo vamos a estudiar. En el cielo hay 3 tronos. El trono de Baruch Elohim, el trono de Yahvé Elohim y el trono de Ruah Elohim, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de estos tronos está siendo distintivo a través de la Constitución. Está descrito cada uno de ellos aquí. Y en uno de esos tronos hay querubines. En otro trono hay serafines. Y mis queridos, se lo voy a dar para que lo estudien. Si no, esperen a que este video salga. Pero es interesante cómo en Edén, cuando ellos fueron sacados, Dios no pone serafines para guardar el jardín del Edén. Dios pone querubines al oriente del huerto y evitan que estos seres humanos, Adán y Eva, entren para que no tengan acceso al árbol de la vida. Ahora, mis queridos, ¿por qué Dios, que ama al hombre y que lo creó para vivir en comunión con Él, hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué se desterraría al hombre de su presencia y se aseguraría de que no pudiese regresar al jardín del Edén? ¿Podría ser que la presencia de Dios fuera tan importante que Dios no permitiera que fuera contaminada por el pecado del hombre?
¿Sería esto? Podría ser que el hombre ya no podía soportar la presencia de Dios porque había perdido al Espíritu Santo, lo que le permitió o permitía comunicarse con Dios y disfrutar de la comunión con Él. ¿Por qué razón? Mis queridos, las Escrituras establecen claramente que Dios es un Dios santo. Y nosotros tenemos que entender esto. Dios es un Dios que cuando dice que es santo, significa que es completamente puro en sus motivos, perfecto en bondad, justicia. Miren lo que dice el Salmo 99:9. Exaltad a Jehová vuestro Dios, postraos hacia su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Oh, mis queridos, un detalle más, Dios no solo es santo, sino que es muy santo, en el sentido de que ningún otro Dios, persona o cosa es tan santo como Él es. Y su presencia también es santa. Moisés se encontró con la santidad de Dios cuando se acercó a la zarza ardiente y Dios le habló desde dentro de la zarza de la siguiente manera. Isaías 5:16 nos dice: pero Jehová Sebaot será exaltado al juzgar, al sentenciar el Dios santo, mostrará su santidad. Pero voy a leer lo de la zarza, Éxodo 3:5. Entonces dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo, es suelo santo. Amigo y hermano que me escucha, Dios, como dije, no es solo un ser santo, es muy santo. Él es, su presencia es santa. Es algo extraordinario cuando nosotros vemos a Dios desde la perspectiva tan diferente a nosotros. Parecería entonces que Adán se convirtió en un cuerpo extraño, un contaminante, un cáncer, vamos por decirlo, ante la presencia del Dios en el momento de su caída. Habiendo perdido el Espíritu Santo, Adán ya no reflejaba la santidad de Dios, que era el derecho de nacimiento cuando fue creado a la imagen de Dios. Oh, mis queridos, ahora el pecado de Adán lo hizo una afrenta a la santidad de Dios. Dios respondió enviándolo fuera del jardín, fuera de su presencia, y colocando querubines a la entrada del jardín para proteger su presencia del hombre pecador. Qué tan cruel, qué tan malo y feo es el pecado, mis queridos. Por eso es que nosotros somos llamados para que nosotros podamos aceptar a Cristo, que vino para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Oh, mis queridos, solamente con la presencia de Dios en nuestras vidas, su presencia en nosotros echará fuera el pecado de nuestras vidas. Adán, que se había convertido en eso tan extraño para la presencia de Dios, ahora tiene la oportunidad con nosotros. Oh, mis queridos, Adán entendió esto al ser echado fuera, al tener querubines allí, pero a él se le dio una promesa que está en Génesis 3:15. Y cuán tremendo me imagino que se pondría él cuando Dios habló acerca de esta promesa, de este descendiente que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Adán, la esperanza volvió en sí. Pero, mis queridos, para ti y para mí esa esperanza y esa promesa está viva. Nosotros, a través de Cristo, la simiente de la mujer, también tenemos acceso a lo que Dios quiere darnos a través de su reino. Los querubines son ángeles alados, que son guardianes de la presencia del Señor. Este papel se ve no solo en la estación de los querubines en la entrada del Edén, sino también en la presencia cerca del trono de Dios. Salmos 81 nos lo dice de esta forma: oh pastor de Israel, escucha, tú
que pastoreas a José como un rebaño, tú que estás entronizado sobre ¿quiénes? Sobre los querubines, resplandece. Oh, mis queridos, esto es algo extraordinario. Sí, hay otro trono donde hay también serafines. Hay un trono que tiene querubines, pero esto lo vamos a ver más adelante en otro tema. Así que, mis queridos, como dice el libro de Isaías 37:16, oh Jehová Sebaot, Dios de Israel, que te sientas sobre ¿quiénes? Sobre los querubines. Solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Mis queridos, esto tenemos que entenderlo de una forma que podamos glorificar a nuestro Dios. Esa arca que estaba en el santuario, que estaba dentro del lugar santísimo, recuerden que el santuario tenía 3 departamentos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿qué habían? Habían 2 querubines mirándose el uno hacia el otro. Estaba en el propiciatorio, como era que se llamaba, cubriendo el arca, y dentro estaban los mandamientos, la ramita y el maná. ¿Cómo esos querubines estaban allí? ¿Cómo cuando el sumo sacerdote entraba, con lo primero que se encontraba era con los querubines? Mis queridos amigos, ese trono, un día, cuando estemos en el cielo con Dios, se terminen las vacaciones y volvamos hacia la tierra nueva, recreada, ese trono se va a quedar aquí con nosotros. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores reinará con nosotros aquí por toda la eternidad. ¡Wow! No te quedes. Yo no me quiero quedar en ese acontecimiento que será maravilloso. Dios mismo reinará con su pueblo y seremos su pueblo y reinaremos con él para siempre. Amigos y hermanos, termino con este versículo. Hebreos capítulo 4, versículo 13 nos dice: no hay criatura escondida en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que prestar cuenta. Así que, mis queridos, no hay nada que se pueda esconder de la presencia de nuestro Rey. Todas las cosas están desnudas, expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos nosotros también que dar cuenta. Quiera Dios que en nuestras vidas, si hay cualquier cosa que todavía tenemos que sacar y pedirle perdón a Dios, que lo hagamos. Que nos podamos presentar delante de Él como somos, si creemos que presentándonos delante de Él con cosas escondidas, ya Él lo sabe, mis queridos, ya Él lo sabe. Él solamente está esperando que tú y yo vengamos a Él sinceramente, de corazón, y podamos pedir perdón por esas faltas cometidas. Y Dios quiera, Dios permita que en la mente de cada uno de nosotros podamos entregarle a Él lo que somos, nuestra mente, alma y cuerpo, y podamos, oh Dios, en los días que nos quedan por vivir en esta tierra, podamos decirle al Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador: Padre, aquí somos, tal cual somos, con nuestras imperfecciones, pero queremos hacer tu voluntad. Nosotros queremos estar ante tu presencia, como lo plantaste en el principio. Plántalo aquí, ese Edén en nuestras vidas, para que podamos caminar contigo en tu presencia todos los días, en libertad, como lo hacía Adán y Eva. ¿Quieres pedirle al Señor que te limpie? ¿Quieres pedirle al Señor que te haga un Edén en tu hogar, en tu corazón, en tu vida, para que camines y andes en la misma presencia de nuestro Dios? Ponte de pie allí donde estás y ora conmigo. Padre, en este momento, Señor, queremos pedir perdón. Perdón porque sabemos que no hemos caminado en tu presencia. Si a veces lo hemos hecho, a veces nos hemos apartado. Perdónanos, Padre.
pero ayúdanos en este momento, en esta decisión que estamos tomando. Te damos el permiso para que tú obres plenamente en nuestras vidas, para que a través de nuestra decisión de querer nuevamente estar en tu presencia, que tú puedas hacer ese Edén en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, porque sabemos que ya tú estás obrando en nuestras vidas para que esto sea una realidad. Límpianos y cúbrenos con tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos, que Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles en lo que hemos dicho al Señor que vamos a hacer. Así que hasta el próximo video y Dios te bendiga. Amén.